examen. Así que cumplan con eso, yo ya revisé las notas. Y las voy a, el miércoles las vamos a revisar las pruebas. ¿M? El miércoles vamos a revisar las pruebas. Las notas están mucho más bajas que la primera prueba, lo cual es normal. Estoy midiendo otras habilidades, pero están en una media entre un 3 y un 6,5. Está bien variado, está bien variado, pero hay rojo, se nota, hay rojo. Así que por eso la vamos a corregir el miércoles. Recuerden que lo que no voy a no voy a poner las notas hasta no tener el medio punto para no tener que estar modificando todo. Se hace muy importante que hagan la cosa para el miércoles porque hay varios que eso les va a subir la nota. Hay varios que eso les va a subir la nota. ¿Ya? Habemos 17 ya dentro de la clase. Vamos a partir. Voy a compartir pantalla. Lo primero que voy a compartir pantalla es, estábamos mirando la clase pasada, la manera en que se hacían las presentaciones por escrito ante el tribunal. Voy a compartir contenido. Profesor, disculpe, ¿ya Sí, está grabando la clase? ahora voy a empezar a grabar la clase. Gracias. Ya. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, muy bien, gracias, Kiara. Esto que tienen aquí es un escrito. Recuerden que es la manera en que tienen para eh, comunicarse con el tribunal y con todos los tribunales del país, ¿ah? Policía local, Tribunal Constitucional, Tribunal Electoral, Tribunal de Aguas, todos, porque son normas que están en el libro primero del Código de Procedimiento Civil y son comunes a todos. Esta es la presuma, esta es la suma. Recuerden, en lo principal, opone excepción dilatoria de incompetencia absoluta del tribunal, para que vean que estas cosas se producen. Estábamos estudiando la prueba de competencia, miren, esto se produce, esto es de un caso que es real de la semana pasada, tengo incluso la resolución. ¿Ya? Entonces esa es la petición principal, esa es la petición principal. Luego hay otras peticiones. Como es una oposición de excepción dilatoria de incompetencia, es la primera presentación que hace el demanda. ¿Quién está haciendo esta presentación? ¿Demandante o el demandado? ¿El demandante? El demandante opone una demanda. Este está contestando. Esto es una contestación. Está, antes de contestar, antes de hacer cualquier cosa, está oponiendo la excepción de incompetencia. Pero lo que pasa es que está en un procedimiento que ustedes no conocen, que es chiquitito, que se llama el procedimiento sumario, que obliga a que todos los incidentes se resuelvan en un mismo juicio. Entonces, lo principal es contestar diciendo que es incompetente. Y porque el tribunal puede decir, no, yo sí soy competente, ¿verdad? Entonces aquí lo que dice es, el subsidio contesta la demanda. Y ya es en el primer otro sí. En el primer otro sí. En lo principal, opone excepción dilatoria. En el primer otro sí, recuerden, otro sí, palabra española que significa lo accesorio de lo principal. En subsidio contesta la demanda. En el segundo otro sí, ofrece medios de prueba. Porque el juicio sumario te obliga a que tú muestres tus medios de prueba.
Y luego, en el tercer otro sí se tenga presente. Si es la primera presentación de la defensa, ¿qué es lo que tiene que tener presente el tribunal? El patrocinio y el poder. El patrocinio y el poder. Esa es la presuma. El segundo elemento hay que designar al tribunal, hay que designarlo. ¿Qué significa SJL civil? SJL civil Segundo juzgado local civil o no. significa señor o señora, juez o jueza de letras en lo civil. Número 11. 11 juzgado civil. Señor o señora, juez o jueza de letras en lo civil. ¿Estamos? Porque recuerden que tenemos un trato de señoría, entonces señor juez de letras en lo civil. Después, el abogado, esto de aquí es el cuerpo del escrito, que en representación que invita, y explica por qué cree que es absolutamente incompetente. En este caso cree que es absolutamente incompetente porque era un contrato entre un corredor de propiedades y una clienta del abogado, y firman una cláusula de compromiso y designan como tribunal competente al tribunal, a un tribunal arbitral. Someten su conocimiento de cualquier dificultad al tribunal arbitral y no a los tribunales ordinarios. Y parece que eso se le olvidó al demandante, y el demandante presentó la demanda por cobrando los honorarios al tribunal ordinario. ¿Y qué hizo este señor? Dijo, este tribunal es incompetente. Y ahí lo señala. Explica quiénes son los árbitros, etcétera. Y luego viene por tanto, de conformidad a lo expuesto y lo señalado, y ahí uno tiene que citar los artículos. ¿Qué artículos? ¿En cuál artículo me fundo? ¿Mm? Y luego el petitorio, esto que voy a marcar aquí, el petitorio. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy pidiéndole al juez? Po? Pido tener por formulada la excepción en carácter de previo y especial pronunciamiento de incompetencia absoluta, que la declara admisible, que la acoja, declinando su competencia y declarándose incompetente para seguir conociendo esta causa. En el primer otro sí, contestó. ¿Estamos? Y explica, bla, 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 y da la versión, pero tienen el otro sí tiene, ¿cuál es la diferencia de lo principal que el otro sí? Que ya no, aquí es otra, lo que vamos a pedir es la contestación. Y tiene la misma historia, abogado, la suma, las consideraciones, cuál es su defensa, etcétera, el análisis jurídico, bien larga, ¿ves? El análisis jurídico, y luego lo mismo. Por tanto, y aquí venimos otra vez al petitorio, para que el juez sepa, y esto es importante, a ver si ustedes lo entienden. ¿De quién es el conflicto? ¿Quiénes son los dueños del conflicto en materia civil? Las partes. Las partes, muy bien. Si son las partes, entonces el tercero no actúa de oficio y solo resuelve lo que las partes le están pidiendo. Por eso es importante el petitorio. Si el abogado, o sea, ustedes piden mal, los jueces no pueden darle más allá de lo que le piden. Entonces, hay que ser clarísimo en lo que pido. Pido que, en forma subsidiaria a la excepción de incompetencia, tener por contestada la demanda, acogerla y declarar. Mire, fíjese lo que le vamos a pedir para que la sentencia definitiva lo diga, que se rechaza la demanda y que y en subsidio de tal cosa se rechace, etcétera, y las costas de la causa. Eso es lo que estoy pidiendo. ¿Estamos? Ese es un escrito. En el segundo otro sí presenta los documentos, y en el tercero, patrocinios y poderes.
Hoy día, por ley digital, se hacen en un escrito aparte ante la oficina judicial virtual. Porque recuerden, el patrocinio es solemne y va hasta la firma del abogado con su nombre y domicilio. ¿Sí? Y el poder, la ley, una de las formas de autorizar el poder está en el artículo 6 del Código de Procedimiento Civil, lo vimos la vez pasada, es un acta que se levanta ante el tribunal, ante el ministro juez del tribunal. ¿Ya? Eso. Eso es un escrito, ¿se dan cuenta? Así tienen que dirigirse. Y recuerden, fíjense, esto es importante, este es el rol de la causa. El rol de la causa, para que siempre sepamos cuál es la causa donde tenemos que hacerlo. El rol de la causa en este caso es la 7783 de 2020, contenciosa. Esa C significa contenciosa, 7783 de 2020. Cuando el demandante presentó la demanda, el sistema automáticamente designó un tribunal y un número de caso para que siempre podamos ubicarla. Y aquí dice caratulado Inmobiliaria Asenjo Limitada con Alvear. Inmobiliaria Asenjo Limitada con Alvear. ¿Por qué? Porque ¿quién es el demandante entonces aquí? Pregunto. ¿El demandante quién es? Inmobiliaria Asenjo Limitada. ¿Y el demandado qué apellido tendrá? Robert Orcha, o sea, Orchales el de la demandada. la demandada. No, ¿qué apellido? ¿Alvear, profe? Alvear es la demandada. ¿Mm? Alvear es la demandada. ¿Ya? Para que vean que estas cosas se alegan las cosas de la incompetencia y todo, ¿no? Para que vean que existe. ¿Mm? Última pregunta. ¿La incompetencia porque el tribunal no es competente es incompetencia absoluta o competencia relativa? ¿Y qué elemento de la competencia está aludiendo el abogado? En otros términos, ¿es competencia absoluta o es competencia relativa? Corrales, ¿cuál es el único elemento de la competencia relativa? Territorio. ¿Este es un problema de territorio? ¿O es que este es un problema de territorio o es que la materia la tiene que conocer un tribunal distinto? Bien, Urrutia, es competencia absoluta por materia, porque la materia la sustrajimos del Tribunal de Letras y se la mandamos al Tribunal Arbitral. Ya. Ahora tengo que hacer un siguiente ejercicio. ¿Qué va a contestar? ¿Qué va a contestar el tribunal? Porque aquí esta es una comunicación entre el juez y el tribunal. Perdón, entre el abogado entre el abogado de la demandada y ahora el tribunal tiene que contestar a lo que está pidiendo ¿qué es lo que podría contestar el juez? Aquí vamos a ver una resolución judicial. Ahora me están viendo a mí, ¿verdad? Sí, Ya, ahora vamos a compartir pantalla de nuevo. Vamos a compartir pantalla de nuevo y vamos a hacer la resolución de un juez.
¿Ya? El juez va a tener que decir, todas las resoluciones judiciales vienen con fecha, entonces le ponen Santiago 20 de, la ley dice que es con letra, 20 de julio de 2020. Va a poner a lo principal, lo principal era tener opuesta la excepción de incompetencia. Le vamos a poner a lo principal por interpuesta excepción de incompetencia absoluta, y como hay un principio que es la bilateralidad de la audiencia, le vamos a dar espacio al demandante para que dé su opinión, ¿o no? Chiquillo, ¿le vamos a dar espacio? Claro. Entonces, para darle, aquí le vamos a contestar así: traslado a la demandante. Ojo con esta palabrita, traslado significa que tiene 3 días la demandante, 3 días la demandante para contestar. Entonces, después viene al primer otro sí. ¿Qué estaba en el primer otro sí? ¿Qué estaba en el primer otro sí? Chiquillo, chiquillas, La contestación a la demanda. en la contestación subsidiaria, ¿cierto? Entonces, ¿qué le va a contestar el tribunal? Sí, eso, contestación subsidiaria. Sí, pues, fíjense lo que estamos haciendo, estamos trabajando como si fuéramos jueces. No es poco. ¿Qué le va a contestar el juez? Como tiene que resolver primero lo otro, le pondrá por interpuesta contestación, se resolverá en su oportunidad. Porque primero tiene que resolver esta de arriba. ¿Mm? El segundo otro sí eran los documentos. Al segundo otro sí le va a poner por acompañados. Por acompañados. Y le vamos a poner aquí con citación. Aquí van a aprender al tiro qué significa esto. También le vamos a dar espacio para que el demandado diga, oiga, esos documentos son falsos. ¿Puede el abogado, acompañar a alguien en un documento falso o incompleto? Sí, pues. Entonces, si puede, Isabel, lo pueden hacer. No es que lo deban hacer, pero tengo que darle un espacio a la contraparte por una cosa que se llama bilateralidad de la audiencia. El juez tiene que darle espacio a los otros para que también digan lo que piensan. Entonces, acompañe los documentos con citación y damos 3 días a la contraparte, 3 días a la contraparte para que algo diga de los documentos, que son falsos, que son incompletos, etc. ¿Mm? ¿Ya? Eso es bilateralidad de la audiencia. Fíjense que en este traslado, que también son 3 días, más la citación, que son 3 días, que también significan lo mismo, le estoy respetando el derecho a dar su opinión respecto de algo que hizo la contraparte. ¿Estamos? Y al segundo, otro sí, nos pidieron que le tuviéramos presente que él ya había hecho constituido patrocinio y poder. Entonces contestamos, téngase presente constitución de patrocinio y delegación y poder de patrocinio. ¿Se dan cuenta? Y esto después lo ponemos acá abajo. Resolvió el magistrado
la magistrada Isabel Urrutia. Y abajo, porque todas las resoluciones judiciales tienen que ser notificadas, le ponemos notifique por estado diario la resolución precedente, secretario Bastián Vera. Porque el secretario es el ministro de fe del tribunal que me va a certificar con su firma que la resolución la dictó la magistrada Isabel Urrutia. ¿Estamos? Él es el ministro de fe del tribunal. Hay unos que tienen que hacer la cosa del el video del secretario. Él tiene que autorizar la resolución del juez y además él tiene que notificar por el estado diario que es una cosa que vamos a ver ahora. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta? Así funciona. Es un acto de comunicación. Él presenta algo y yo le contesto, el juez le resuelve algo. ¿Ah? Así funciona. ¿Les parece bien esta dinámica para aprender cómo se hacen las cosas? Sí, profe. Aquí hay alguien dijo... Sí, 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 voy a subir esto, voy a subir estas dos cosas aquí para que les sirva, ¿ya? ¿Les parece? Ya. Estos son, los tribunales civiles reciben 300 o 400 de este tipo de peticiones todos los días. Entonces, por eso tiene un ejército de funcionarios que ayudan a los jueces a resolver, porque si no, uno se vuelve loco. ¿Ah? Así funciona. Ya. Volvamos entonces a nuestra clase. Voy a dejar de compartir esta campaña, y voy a volver al PowerPoint. ¿Ya? Como les digo, en estas clases lunes y miércoles hay que estar con él, hay que estar con el Código de Procedimiento Civil a la mano. Vamos a estudiar ahora los plazos. Esta es una materia muy importante. ¿Ven la lámina, no? ¿Ven la lámina? Ya. Los litigantes saben desde que están en este curso que todos los litigantes son esclavos de los plazos. Por muy inteligente, brillante, bien preparada que se haga una presentación, si se hace fuera de plazo no sirve de nada. No sirve de nada. Los abogados son esclavos de los plazos. Aquí hay un valor que está detrás. El hecho de ser juzgado en un plazo razonable nos hace que a todos los procesos les fijemos un plazo para que el proceso avance. Recuerden que los procedimientos son este conjunto de actos concatenados que van dándole vida al proceso y con la mira de resolver el conflicto dentro de un plazo razonable. Y para que haya un plazo razonable, tenemos que irnos con el... tenemos que cumplir los plazos que cada procedimiento fija. Entonces, en materia civil, en doctrina, en materia civil dice, se entiende que es un hecho futuro y cierto del cual depende el ejercicio o la extinción de un derecho. ¿Ya? En materia procesal,
En materia procesal, esto no está en la lámina, pero está en la clase, está grabada. En materia procesal, el plazo es un espacio de tiempo que la ley, el tribunal o las propias partes señalan dentro del procedimiento para realizar válidamente una actuación procesal. ¿Mm? Válidamente una actuación procesal. Es un espacio de tiempo que la ley, las partes o el propio tribunal fijan para realizar válidamente un determinado acto procesal. La fórmula de computar los plazos, el Código Procesal Civil tiene pocas reglas sobre cómo se computan los plazos, de hecho no las tiene, y hay que irse al artículo 48 del Código Civil. 48, 49 y 50. Artículo 48 del Código Civil, todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención a las leyes o los decretos del presidente, de los tribunales o de los juzgados, se entenderán que han de ser completos y correrán hasta la medianoche del último día del plazo. Esto es importante porque a veces los abogados no saben contar los plazos. ¿Qué significa que sean de días completos? Significa que lo siguiente, vamos a jugar. Les llega hoy día a las 2 de la tarde una citación para ir al tribunal a una audiencia al tercer día de notificado, al tercer día de recibida la notificación. Esta semana no tiene ningún feriado, la recibieron hoy día. ¿Cuándo deben concurrir? Al tercer día de notificado. Ahora ya dice jueves. ¿Están todos de acuerdo con que jueves? La ley dice que son de días completos. Entonces, hoy, si lo recibo hoy día a las 12, ¿es un día completo? No, A las 12 de la noche del día completo, pues, profe. claro, pero no se cuenta este ratito. ¿Mi día completo cuándo parte? A mañana, pues. A las 12 del día siguiente. No, póngame atención. Si dice al tercer día de la notificación y la ley dice que todos los plazos son de días completos, si usted me notifica a las 9 de la noche ya no tengo un día completo. ¿Ya? Entonces, si dice 3 días después de la notificación, el primer día corre mañana. Porque mañana recién el primer día completo. ¿Ya? Entonces tendría que ir el viernes al tribunal. ¿Me entienden? Se entenderán que han de ser completos. Es decir, entonces, si sale en la resolución que vimos ahí, notificada por el Estado Diario el día de hoy, y tengo 3 días para contestar el traslado, salió por el Estado Diario del día de hoy, y tengo 3 días para contestar el traslado. El primer día es mañana, martes, el segundo día es el miércoles, y el tercer día es el jueves. ¿Hasta qué hora tengo para contestar el traslado y subir a la oficina virtual el escrito? ¿Hasta qué hora? Hasta las 23:59. Entonces, si te notifican hoy, el primer día completo es al día siguiente, el primer día es al día siguiente, y el último segundo para presentar el escrito, es el
a las 23 horas con 59. ¿Mm? A las 23 horas con 59. ¿Estamos? Entonces, los plazos se cuentan, son de días completos. Y por tanto, si te notifican hoy día a las 8 de la mañana, en realidad tu día completo parte. Son dos cosas, Ignacia. Saquemos la cuenta. Vamos al primer ejemplo. Tienes que ir al tercer día, tienes que ir, porque puede que me haya equivocado yo. Así que, si te llega la notificación de que tienes que ir al tercer día a un comparendo al tribunal a las 10 de la mañana, el primer día es el martes, el segundo día es el miércoles, el tercer día es el jueves. Correcto, estaba bien. El jueves a las 10 de la mañana. El jueves a las 10 de la mañana. Si lo tienes que hacer por escrito, si tienes que ir a presentar un escrito, lo puedes hacer el jueves hasta las 23:59. ¿Estamos? Hoy día es muy difícil, hoy día es muy difícil equivocarse en términos, porque el sistema te permite determinar a qué horas mandaste la cosa. Pero a veces, y esto es importante para que lo sepan, a veces ustedes no van a poder subir el escrito a la plataforma y tendrían que hacerlo ante el secretario del tribunal. En todas las páginas de los tribunales está designado el domicilio del secretario, porque tienen que ir al domicilio de él a entregar las cosas si es que usted no puede entregársela si no puede subirla por la oficina virtual. ¿Está bien? Porque él es el ministro jefe del tribunal y él recibe los escritos. Entonces, la primera cosa es cómo se cuentan los plazos. Más complejo es una situación que se da con los plazos de meses, de días y de años, que lo vamos a ver después. Pero ya sabemos que los plazos, como son de días completos, se cuentan del día siguiente desde que te notifican. Clasificación de los plazos. Los plazos se clasifican en continuos y discontinuos. Son continuos si corren sin interrupción, que es la regla general del artículo 50 del Código Civil. La regla general del Código Civil es que los plazos cuentan sin interrupción. ¿Qué significa eso? Que no se suspenden los plazos. Si no se suspenden los plazos, aunque sea aunque sea festivo o domingo. ¿Ya? Los plazos de día continuo corren sin interrupción y no se descuentan los domingos ni los festivos. Esa es la regla general del Código Civil, pero esta regla está modificada para los plazos que están establecidos en el Código de Procedimiento Civil. ¿Qué dice el artículo 66? Los términos, y les conté la semana pasada que término y plazo son sinónimos, los plazos de días que establece el presente código, estoy leyendo el artículo 66 del Código de Procedimiento Civil, los plazos de días que establece el Código de Procedimiento Civil se entenderán suspendidos durante los feriados, salvo que el tribunal, por motivo fundado, haya dispuesto expresamente lo contrario. Entonces, la regla general es que los plazos que están en el Código de Procedimiento Civil, los plazos que están en el Código de Procedimiento Civil se suspenden los domingos y los festivos. Entonces, si me obligan a comparecer, al sexto día hábil de la notificación, y me notifican hoy día, al sexto día está en el Código de Procedimiento Civil, y el comparendo se tiene que hacer al sexto día de la notificación. Y la notificación es hoy día. Contamos. Martes, primer día. Miércoles, segundo día. Jueves, tercer día. Viernes, cuarto día. Sábado. El sábado, para todos los efectos legales, como no es feriado ni domingo, es un día continuo, vale, es un día hábil.
El sexto día vendría siendo el domingo, pero el domingo es feriado, entonces no corre. El sexto día, el sexto día recién es el lunes, entonces tengo que comparecer el lunes al sexto día de la notificación porque el único plazo que se suspende es del día domingo. Lo vuelvo a decir, te notifican hoy día, ahí, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Ya. Si la audiencia tocara el Viernes Santo, ¿cuándo tendría, el último día es el Viernes Santo, cuándo en realidad tendríamos que ir al tribunal y contestar? ¿El martes? Si es el Viernes Santo, el viernes no corre, el Sábado Santo también es feriado, Ah, bueno, el me domingo pilló es ahí. feriado, el lunes es feriado. El lunes ya no, el lunes, muy bien, Carolina Ramírez. ¿Estamos? Pero recuerden, la norma general de los plazos es la norma del Código Civil, del artículo 50, porque el artículo 50 está en el párrafo de definiciones legales del Código Civil. Y dice, los plazos corren sin interrupción y no distingue entre feriados o no. Pero esto no ocurre para los plazos que están en el Código de Procedimiento Civil, porque el artículo 66 del Código de Procedimiento Civil señala que los plazos son de días hábiles y se suspenden los feriados. Y en Chile son feriados todos los domingos y todos aquellos que la ley establece como feriado. ¿Estamos? Una segunda clasificación atiende a la fuente atiende a la fuente del plazo. Si el plazo lo establece la ley, es plazo legal. Si el plazo lo establece el tribunal, es plazo judicial. Y si el plazo lo establece la ley, los contratos, porque las partes son dueñas de los procesos y pueden señalar plazos, se llaman plazos convencionales. Los plazos legales constituyen la regla general en nuestra legislación en materia de regulación de procesos. Los judiciales son fijados por el juez cuando la ley lo autoriza para fijar un plazo. O sea, solo cuando la ley dice que el juez determina un plazo, el juez lo señala. Y los plazos son convencionales cuando son fijados de común acuerdo por las partes. ¿Mm? El artículo 67 establece la siguiente regla respecto a los plazos legales y judiciales. Señala que los plazos legales no son prorrogables por las partes. Es decir, si la ley dice 5 días para tal cosa, las partes no pueden ampliar el plazo porque la ley señala que los plazos legales no son prorrogables. Pero el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil señala que los plazos judiciales sí lo son. Dice el artículo 67, son prorrogables los plazos señalados por el tribunal. Para que pueda otorgarse la prórroga, es decir, ampliar el plazo, es requisito que las partes que lo pidan lo hagan antes del vencimiento del plazo. Y el artículo 67, número 2, dice, es requisito además que se alegue justa causa para pedir aumento de plazo, la que será apreciada por el tribunal prudencialmente. Y el artículo 68 dice, en ningún caso se podrá prorrogar el plazo más allá de lo que la ley señale. Entonces, ¿los plazos legales se pueden prorrogar? No. ¿Los plazos judiciales sí? Los plazos judiciales sí, en la medida que se solicita la prórroga antes de que venza el plazo y que se alegue una justa causa de error que tiene que el tribunal justificar. También se clasifican los plazos en atención a la unidad de medida. Pueden haber plazos de horas, de días, de meses y de años. Por ejemplo, para contestar un recurso de amparo, el plazo es de 24 horas. La mayor parte de nuestros plazos son plazos de días y hay plazos de horas. Por ejemplo, 24 horas para que se falle el recurso de amparo por la Corte de Apelaciones, 24 horas. Plazos de meses, existen, por ejemplo, el abandono del procedimiento que
se castiga a la inactividad de las partes cuando han pasado más de 6 meses de actividad. Y ejemplo de plazos de años, ustedes ya estudiaron algunos, varios contestaron el otro día la misma prueba. El plazo para iniciar el cumplimiento incidental del fallo es un plazo de 1 año. Entonces hay plazos de horas, de días y meses. Y nuestra legislación así lo contempla. Voy a dejar de compartir pantalla y me voy a buscar la legislación civil, que tiene una pequeña trampita en esto y quiero que la estudien. ¿Qué tenemos aquí? ¿Lo ven? Aquí tenemos el Código Civil, que regula la materia de los plazos. Cosas que ya hemos estudiado. Todos los plazos de días o meses o años que se hagan mencionar en las leyes se entenderán de ser completos y correrán hasta la medianoche del último día del plazo. Y aquí se complica la cosa. Dice, el primero y último día de un plazo de meses o años deberá tener un mismo número en los respectivos meses. Entonces el plazo podrá ser, por consiguiente, de 28 para cuando es febrero, el último día de febrero, 29 si es el último día de febrero y es bisiesto, y 30 o 31 días porque ustedes saben que los plazos, no todos los meses miden lo mismo, ¿cierto? Junio tiene 30, julio 31, agosto tiene 30 y así. Ustedes saben esas cosas. ¿Mm? Y obviamente el plazo de año es de 365 días, ¿Mm? pero, hay unos de 366 porque sabemos que tenemos años bisiestos. ¿Qué pasa si yo digo tiene plazo de un mes? Fíjense, tiene plazo de un mes. Y fijo el plazo el 30 de enero. 30 de enero. Y tiene plazo un mes. ¿Cuándo vence ese plazo? Ignacia dice el 30 el 1 de marzo. O lo contesta con cierta duda. Oces dice el 28 de febrero. Bien, veamos qué dice la norma acá atrás. Acá, voy a centrarme acá. Si el mes en que ha de principiar el plazo de meses o años constare de más días que el mes en que ha de terminar el plazo, y si el mes corriere desde alguno de los días en que el primero de dichos meses se excede del segundo, el último día del plazo será el último día de este segundo mes. ¿Se dan cuenta? En este sentido, tiene razón lo que dijo la última compañera. Si el plazo corriere desde alguno de los días en que el primero de dichos meses se excediera al otro, el último día del plazo será el último día del segundo mes. Es decir, no se amplía para el 1 de marzo, sino que se queda en el último día del mes. ¿Estamos? Esto nos puede pasar siempre porque, por ejemplo, si el plazo empieza el 30 de agosto, o sea, el 31, perdón, empieza el 31 de julio y es un plazo de un mes, usted no tiene 31 de agosto, entiendo. ¿Sí? Parece que sí. Pero es para los meses más cortos, para los meses que quedan en 30. En el fondo se reduce en un día el plazo. ¿Estamos? Los días en que el primero de dichos meses excede al segundo, el último, es decir, el segundo día del plazo será el último día de este segundo mes.
Por ejemplo, si el contrato lo firmamos el 31 de octubre y damos plazo de un mes, el plazo es hasta el 30 de noviembre. Porque un mes se vence el último día de noviembre. Bien. Una cuarta clasificación es plazos fatales y no fatales. Esto está aquí, dice, los fatales expiran, y esta es la regla general del Código de Procedimiento Civil, que son fatales, y por eso ustedes son esclavos de los plazos. Fatal significa que vencido el plazo, nadie tiene que acusar que venció el plazo. Basta con que se venza el plazo nomás. No tiene que hacer la contraparte, beneficiada porque usted no presentó un escrito a tiempo, hacer escrito alguno avisando que usted, acusándolo a usted de que se le venció el plazo. No. Vencido el plazo, usted ya no puede presentar nada. Entonces, son plazos fatal los que expiran por el mero transcurso del tiempo. Artículo 49 del Código Civil y 64 del Código de Procedimiento Civil. Los plazos que señala este código son fatales cualquiera sea la forma en que se exprese, salvo aquellos para las que son plazos para el tribunal. Los plazos que son para el tribunal no son fatales porque a veces los jueces no pueden cumplir con los plazos, pero para las partes sí. En consecuencia, la posibilidad de ejercer un derecho o la oportunidad para ejecutar un acto procesal se extingue junto con el vencimiento del plazo. En estos casos, el tribunal de oficio, fíjese que es una excepción porque los tribunales no actúan de oficio a petición de parte, proveerá lo que convenga para que el juicio continúe sin necesidad de certificado previo. Interesante. Se llaman plazos fatales y todos los plazos del Código de Procedimiento Civil son fatales. Pero también se llaman plazos no fatales, que los hay en otras leyes, pero no en las del Código de Procedimiento Civil, son aquellos en que no expiran por el transcurso del tiempo. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, en el Código de Procedimiento Civil, los plazos que están establecidos para el tribunal, porque la ley dice los plazos para los jueces no son fatales. Una quinta clasificación distingue entre plazos individuales y plazos comunes. Los plazos individuales son casi la regla general y son aquellos que corren separadamente para cada parte desde el momento que se le notifica el acto. El artículo 65 dice, los plazos comenzarán a correr para cada parte desde el día de la notificación. Pero recuerden que en realidad es al día siguiente porque son todos plazos de días completos. Y establece el mismo artículo, dice, los plazos comunes se contarán desde la última notificación. Los plazos comunes son aquellos que corren conjuntamente para todas las partes a contar desde la última notificación. La regla general es que los plazos sean individuales y por tanto tiene que haber una norma expresa que diga que los plazos son comunes. ¿Mm? Sexto, plazos prorrogables e improrrogables. Esto lo vimos a propósito de si los plazos eran legales, convencionales o no. Plazos prorrogables e improrrogables. Prorrogables son aquellos que se pueden ampliar más allá de su vencimiento e improrrogables los que no admiten ampliación. Según nuestra legislación, esto ya lo vimos, admiten prórroga los términos judiciales, es decir, los que ha fijado el juez. Pero los legales son improrrogables a menos que la ley establezca que pueden hacerse. En general, hay casos de plazos que son legales y que la ley permite prórroga. Hay casos así. Hay un caso en las medidas prejudiciales precautorias. El artículo, la ley, al fijar las medidas prejudiciales precautorias, le da a quien solicita una precautoria un plazo de 10 días para presentar la demanda posterior. Porque hay medidas que se presentan incluso antes de la demanda. La ley le da el plazo de 10 días de presentar la precautoria para presentar la demanda. Ampliable a 30, dice la ley.
ahí es un plazo legal, porque la ley establece el plazo, y ampliable de 10 a 30, porque la ley permite la ampliación de plazo. Es un plazo legal y prorrogable. Vamos a tratar ahora las rebeldías. Ya saben todo lo que tienen que saber de los plazos y vamos a hablar de las rebeldías. Las rebeldías están tratadas aquí en el Código de Procedimiento Civil como una especie de incidente. ¿Mm? Y tiene que ver con la rebeldía es una actitud que toma alguna de las partes. La rebeldía es una actitud que toma alguna de las partes. Le han dado un plazo para que haga algo, le han dado un plazo para que haga algo y esta no lo hace. Está regulado como un incidente, es previo en el artículo 78, 79, 80 y 81. Dice la ley, vencido un término no fatal, sin que se practique por quien corresponde a un trámite fijado por la ley, debe declararse evacuado dicho trámite de su rebeldía, ya sea de oficio o petición de parte. Porque recuerden que los plazos en el Código de Procedimiento Civil son fatales. Es decir, vencido el plazo, usted no puede hacer válidamente el acto que le habían encomendado. ¿Mm? Y ya sabemos que no, el tribunal de oficio tiene que darle curso progresivo a los actos. ¿Ya? En materia de primera instancia, lo que significa es que se tiene por evacuado el trámite en rebeldía y el proceso sigue. En segunda instancia, en principio, cuando estamos tramitando ante una corte de apelaciones, el sujeto no comparece, queda rebelde y el proceso sigue adelante. Y el efecto es que no se le va a notificar de las resoluciones que se pronuncien ahí porque usted no contestó, no hizo lo que tenía que hacer. Pero nos puede pasar que en realidad nosotros hayamos tenido la imposibilidad de contestar porque no supimos lo que nos pidieron. Nos pidieron una actuación y no fuimos notificados o, no o tuvimos alguna justa causa de error para impedir que impidiera que nosotros ejerciéramos nuestros derechos. Y la ley entonces establece, en el artículo 79 y siguiente, la posibilidad de arreglar. Dice, ¿podrá un litigante pedir la rescisión? Cuando habla de rescisión, estamos pensando en nulidad. De lo que se haya obrado en el juicio en rebeldía suya, ofreciendo probar que ha estado impedido por fuerza mayor. Estoy fuera del país, estuve enfermo, estuve hospitalizado, etc. Tendré que probar. ¿Y qué es lo que voy a solicitar? La nulidad de todo lo obrado porque ha estado imposibilitado de actuar. ¿Qué va a tener que probar? Caso fortuito o fuerza mayor. Este derecho solo podrá reclamarse dentro de 3 días contados desde que cesó el impedimento y pudo hacerse valer ante el tribunal que conoce el negocio. El artículo 80 señala, si al litigante rebelde no se le ha hecho saber en persona, es decir, nunca ha sido notificado personalmente de que tiene que estar en un proceso, si al litigante rebelde no se le ha hecho saber en persona ninguna de las providencias libradas en el juicio, podrá pedir la nulidad de todo lo obrado, ofreciendo o probar que por un hecho que no le es imputable, ha dejado de llegar a sus manos las copias de las notificaciones, ya sea personal o sustitutiva de la personal, que las vamos a ver un ratito más, las notificaciones personales y sustitutivas de lo personal. Este derecho, es decir, aquella persona que alega que nunca durante todo el proceso ha sido notificado personalmente, del inicio del proceso al menos, tiene un plazo de 5 días para reclamarse, contado desde que el litigante se apersone al litigio o que tuvo conocimiento de este. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver en 10 minutos más que una persona puede ser notificada por avisos.
porque es difícil notificarla y la ley permite notificarla por aviso y los avisos se ponen en el diario. Y puede ser que el señor no vea el diario. Y puede ser que siga el juicio adelante en su rebeldía y que se pruebe en contra de él y que él no participe en el proceso. Y luego, cuando de alguna manera se entera de que le van a ejecutar, como ustedes dijeron, cumplimiento incidental de fallo por obligaciones de dar, etcétera, ahí se entera que tuvo un proceso en su contra. Y ahí él tendría que decir, ¿sabe qué? A mí nadie me ha notificado personalmente y yo tengo derecho a pedir que se anule todo para poder defenderme. Y esto está en el artículo 79 y 80. Y el plazo para reclamar la nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento, el emplazamiento es el espacio para que yo pueda contestar una demanda. En este caso, el plazo es de 5 días contados desde que tomé conocimiento del proceso. Finalmente, la lámina hace alusión a lo que está establecido en el artículo 64, que es lo que habíamos señalado, que los plazos que señala el código son fatales y que el plazo para ejercer un derecho se extingue precisamente al vencimiento del plazo, que como ustedes saben, si son plazos de día, prescriben a las 23:59 porque todos los plazos son de días completos. Son de días completos. Vamos a las actuaciones judiciales que están reguladas en los artículos 59 a 77. Muchos de estos artículos ya los hemos ido mirando, ¿ya? Cuando hablamos de actuaciones judiciales, nos referimos a actos jurídicos procesales. Cuando hablamos de actos jurídicos procesales, nos referimos a manifestaciones de voluntad, que emanan de los jueces o también de otros intervinientes en el proceso. ¿Estamos? Pero en general, cuando estamos hablando de actuación judicial, vamos a hablar también de las que dictan los tribunales, las partes o los terceros, auxiliares de la Administración de Justicia, de las cuales, como vimos, para la historia del proceso de nuestra carpeta digital, siempre se debe dejar testimonio de ellas y autorizadas por un ministro de fe. Recuerden cuando hicimos el ejercicio anterior, cuando hicimos esta resolución del juez, esta resolución del juez era autorizada por el secretario, ¿verdad? Porque el ministro de fe tiene que señalar quién diablo es el que está escribiendo ahí. Requisitos generales de las actuaciones judiciales. Todas las actuaciones judiciales, los comparendos, los escritos, las sentencias, etcétera, deben realizarse ante el tribunal o por orden del tribunal que conoce de la causa. Siempre es ante el tribunal o por orden del tribunal. ¿Mm? Por ejemplo, el comparendo de rendición de pruebas testimoniales está hecho por orden del tribunal. Por orden del tribunal. El tribunal ordena que se diga en tal día se va a realizarse la prueba testimonial. Estas actuaciones, que son para requisito de validez, deben realizarse en días y horas hábiles. Días y horas hábiles. El artículo 59 señala las actuaciones deben practicarse en días y horas hábiles. Son días hábiles los no feriados. Los feriados son todos los domingos y todos aquellos días que la ley ha señalado como feriados. Y no se pueden hacer a cualquier hora porque esto afecta ciertos derechos. Derecho a estar presente en el acto, derecho a respetar la intimidad y por tanto son días y hábiles todos los que no son feriados y son horas hábiles entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. Se exceptúa de aquello cuando se solicita la habilitación de un día y hora especial por el artículo 60. El artículo 60 permite que alguna actuación por una situación específica se pueda realizar en día y hora inhábil.
se estimarán urgentes, dice, pueden los tribunales a solicitud de parte habilitar para la práctica de actuaciones judiciales días u horas inhábiles cuando haya una causa urgente. Se estima que hay causa urgente cuando la dilación en la diligencia pueda resultar grave perjuicio a los interesados o a la buena administración de justicia, o incluso hacer ilusoria la orden judicial. ¿Estamos? El tribunal apreciará la urgencia y resolverá sin ulterior recurso. Es decir, le puede pedir usted al tribunal que se habilite, y así lo pone. En lo principal, solicita habilitación de hora y día para diligencia que indica. Por ejemplo, me cuesta notificar a una persona y esta persona trabaja de turno y solo llega a la casa a las 2 de la mañana. No lo puedo notificar a las 8, a las 2 de la mañana, porque ya no es hora hábil. Pero puedo darle una justificación al tribunal y decirle, esto es bueno para la administración de justicia, si no lo notifico ahora, va a ser ilusoria la actuación de la justicia, artículo 60 del Código de Procedimiento Civil. Entonces, estamos estudiando los requisitos de validez de las actuaciones. Primero, deben realizarse ante el tribunal o por orden del tribunal que conoce de la causa. Segundo, deben realizarse en días y horas hábiles, ya lo sabemos, entre 8 y las 20, y los horarios, hora y día hábil, los que no sean feriados. Y artículo 60, se puede pedir habilitación de día y hora hábil, inhábil. Tercero, debe dejarse constancia de ello en el expediente o nuestra carpeta digital. De toda actuación deberá dejarse testimonio fidedigno en la carpeta electrónica con expresión. Fíjense, esto tiene que estar siempre, de lugar, día, mes y año en que se verificó el acto, de las formalidades con que se haya procedido y de las demás indicaciones que la ley o el tribunal disponga. Tenemos que saber dónde se hizo, porque recuerden que hay un tema de jurisdicción ahí, dónde se hizo, hora en que se hizo, quién la hizo. El artículo 70 deben practicarse por el funcionario que establece la ley. Todas las actuaciones necesarias para la formación del proceso o carpeta digital se practicarán por el tribunal que conozca de la causa, salvo en los casos que se encomiende expresamente por ley a los secretarios u otros ministros de fe. Ustedes, los que están viendo administración funcionarios auxiliares de la administración de justicia, saben que los jueces le encargan a los secretarios, por ejemplo, las notificaciones y a los receptores. ¿Estamos? O que se permita al tribunal delegar sus funciones o en que las actuaciones hayan de practicarse fuera del lugar en que se sigue el juicio. La segunda pregunta de la prueba la tuvo la mitad mal. Las actuaciones que hayan de practicarse fuera del territorio del lugar las tienen que hacer por exhorto. Por exhorto. Artículo 71 regula el exhorto después. Entonces, recuerden, debe practicarse por el funcionario que establece la ley, deben hacerse ante el juez de la causa, salvo cuando la ley se lo encomienda a los secretarios o otros ministros de fe, o cuando se permite la delegación de funciones, como por ejemplo aquí en la evaluación de las cuotas procesales, o cuando la actuación deba prestarse fuera del territorio, porque ahí hay que hacerlo mediante exhorto. Forma en que se puede ordenar una actuación judicial. Forma en que se puede iniciar una actuación judicial. Recuerden ustedes cómo se puede ordenar por parte del juez. Recuerden ustedes que estamos hablando de cómo nos comunicamos con el tribunal. Recuerden ustedes que estamos hablando de cómo nos comunicamos con el tribunal y cómo se comunica el tribunal con nosotros. Cuando iniciamos esta clase hicimos este ejercicio. Hicimos este ejercicio de ustedes hicieron una presentación y junto el juez nos transformamos todos en jueces y resolvimos ese escrito. Tenemos entonces dos tipos de actuaciones. Tenemos una actuación procesal hecha por una parte y tenemos una actuación procesal hecha por el juez. Las actuaciones procesales hechas por los jueces, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman las actuaciones procesales que dictan los jueces? ¿Resoluciones o no? Resoluciones judiciales. Muy bien, Marcelo, resoluciones judiciales.
y ustedes deben haber estudiado que al menos habían 4 tipos de resoluciones judiciales: decretos, providencias o proveídos, autos, interlocutorias y sentencias definitivas. ¿Estamos? El juicio es un andar, es un avance. Durante el juicio las partes van a ir pidiendo cosas. Durante el juicio las partes van a ir pidiendo cosas. Y el juez las puede acoger, las puede rechazar. Las puede acoger de inmediato o de repente es un juez más prudente y espera y piensa y cree en la bilateralidad de la audiencia. Esto es el derecho que tiene la contraparte a pronunciarse antes de que el juez tome una decisión, y le va a dar un espacio a la contraparte para que dé su opinión. Recuerden cuando estábamos haciendo este ejercicio al inicio de la clase. El demandado presentó una excepción de incompetencia. El juez puede haber dicho, oh, y tiene razón, pum, listo, la cojo. Pero un juez prudente que dijo, que pusimos ahí traslado. Es decir, deme 3 días para que el sujeto conteste, para poder tomar una decisión. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando estudiamos la forma en que reacciona el tribunal, cómo se ordenan las resoluciones judiciales, estamos hablando de esta materia. Y el juez puede hacerlo de 4 maneras distintas: con audiencia, con citación, con conocimiento y de plano. Con audiencia, con citación, con conocimiento de plano. En este orden, chiquillos, y chiquillas, perdón, en este orden, pongan mucha atención. Este orden no está hecho para significar una cosa importante. Con audiencia es la que más respeta el derecho a ser oído de la contraparte. Con citación, un poquito menos. Con conocimiento, mucho menos. Y de plano, casi no considera la posibilidad de escuchar a la contraparte. De hecho, no la considera. Este es el orden. Con audiencia, más posibilidades de escuchar a la parte. Con citación, un poquito menos. Con conocimiento, casi sin posibilidad de escuchar la parte, y de plano, derechamente no se le escucha la parte. ¿Por qué? Porque ni siquiera se le notifica. ¿Estamos? Cuando la actuación judicial se decreta con audiencia, cuando la actuación judicial se decreta con audiencia, significa que esta actuación judicial solicitada por alguna de las partes no puede llevarse a cabo mientras no se oiga a la parte contraria. Mientras no se oiga a la parte contraria. En la práctica, de esta actuación judicial se ordena con audiencia significa que el tribunal, antes de decretarla, debe conferir, y esta jerga procesal, traslado por un plazo fatal de 3 días a la parte que no la solicitó para que exponga lo que estime conveniente. ¿Mm?